Debido a lo que significa este día, este culto, debido a lo que esto marca para nosotros, quisiera darle un pequeño reporte rápidamente de cómo empezó Filadelfia. Éramos un grupo pequeño, estábamos reuniéndonos en 2 casas. Una semana nos reuníamos en una casa, éramos un grupo como de unas 20 personas. Y siempre había un tiempo de oración, siempre había un tiempo de alabanza a Dios. Estábamos más desentonados que las ranas de la rosal, pero le cantábamos a Dios en esas condiciones y todo. Ahí Dios levantó al hermano Marco. Al hermano Marco lo empujamos allá a la fuerza, lo metimos. Usted va a ser el director de alabanza. ¿Y yo por qué? Él se acababa de convertir. Entonces fue ahí donde se fue estableciendo algunos principios, fue ahí donde se fue estableciendo estatutos, principios, cómo iba a ser Iglesia Filadelfia, qué era lo que queríamos ofrecer como seguidores de Jesús a nuestra comunidad hispana, a nuestra gente en el área. Y surgieron comentarios, surgieron preguntas. Yo estuve en cada una de esas reuniones. Me recuerdo que a veces había ciertos momentos de tensión, pero Dios en su misericordia nos mantuvo unidos, ese grupo. Y ya cuando empezamos a crecer un poquito, me dicen algunos de los líderes: hay que buscar un lugar. Sí, les digo, hay que buscar un lugar. Y fue así como: usted se encarga, me dicen, usted sabe inglés, usted se encarga de buscar el lugar. Va, como dice el salvadoreño, va pues, ¿verdad? Y empezamos a buscar un lugar. Pero fue ahí en esas reuniones donde se decidió que la iglesia iba a haber esa libertad para el mover del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se moviera con libertad en medio de nosotros, para que no impidiéramos a las personas el buscar al Espíritu Santo, al buscar la llenura del Espíritu Santo. El hablar en lenguas no se le iba a prohibir, el danzar en la presencia de Dios no se le iba a restringir, el traer predicadores que predicaran con esa llenura del Espíritu Santo y que hablaran de la llenura del Espíritu Santo. No íbamos a censurar a nadie o dejar de traer a alguien por esa causa. Ahí fue donde se fue estableciendo todas esas cosas. Me recuerdo que para ese primer fin de semana festivo del verano, mayo es ¿cuál es el día? Memorial Day Weekend. Encontramos la bodeguita allá en la Greenville, la famosa bodeguita donde todos dicen aquí empezó Filadelfia. Empezamos en realidad en 2 casas. Fue ahí donde Dios empezó a moverse de una manera preciosa. Ahí había un mover glorioso del Espíritu Santo. Ahí se soltaban hablando en lenguas. Ahí se adoraba a Dios de una manera tremenda. Y era algo, hermano, estamos hablando de hace 23 años. Así que ya hace unos añitos, todos estos chapulines que ahora están tocando, ninguno de ellos estaba todavía, pero ahora miren nada más. Dios ha sido bueno, amén. Entonces, en ese ambiente, Dios nos da este edificio. Cuando llegamos a un acuerdo con el Señor, hicimos negocio con Él y dice: mira, dice, como ustedes apenas comienzan y no tienen recursos, te voy a dejar los primeros 3 meses, dice, por $750. Los segundos 6 meses, dice, por $850, dice, y después va a ser 1,000. Después de 6 meses va a ser 1,000 por mes. Y yo dije: no, está bien, le dije. Yo no sabía cómo íbamos a sacar el dinero, pero está bien, le dije. Firmamos un papeleo ahí, nos dio llaves y nos fuimos ese día lunes del Memorial Day Weekend en mayo.
Estuvimos todo el día limpiando la bodeguita, limpiándola desde, estaba sucia, estaba un tiradero. Pero ahí en ese lugar lo limpiamos, lo preparamos y tuvimos los primeros cultos ya como congregación. Y fue ahí donde empezó a llegar gente y empezaron a llegar familias. En las casas estaban llegando, pero no había espacio. Pero ya cuando se abrió en esa bodeguita, ahí llegó el hermano Beto, ¿verdad? Pronto, cuando no hacía mucho tiempo que hemos comenzado, llegó el hermano Beto y llegaron diferentes familias que todavía están con nosotros. Gilberto, su familia, Octavio, su familia, y así Pancho también, ahí se entregó Pancho a Cristo. José, ¿verdad? Pero me va a corregir la esposa al rato, porque yo siempre le digo Pancho como le decíamos en aquel tiempo. Entonces, y así se fue estableciendo Iglesia Filadelfia con ese ambiente, con ese mover, siempre creyendo que Dios nos había llamado para cosas grandes, que Dios nos había llamado para crecer, que Dios nos había llamado para alcanzar muchas almas para Cristo y para ofrecer un ambiente donde hubiese esa libertad, ese mover del Espíritu Santo, donde pudiésemos adorar a Dios con libertad, donde pudiese la persona que viene de un background, de un ambiente difícil, de pecado, adicciones o cosas así, que no se sintiera condenado, sino que se sintiera como una casa de refugio, un lugar donde es aceptado, un lugar donde puede ser alcanzado y su vida transformada por el poder de Jesucristo. Ese era parte de lo que queríamos ofrecer en aquel lugar. Bendito Dios. Ahí fue donde empezamos a crecer. Ahí fue donde ya después no cabían los carros afuera, porque no hay mucho estacionamiento. Llenábamos atrás, llenábamos al frente, la calle también, y gloria a Dios. Para el 2006, allá por mayo también del 2006, mayo, junio, Dios nos dio esta propiedad. Con todos los diagnósticos y pronósticos de que no íbamos a poder, de que nomás íbamos a perder nuestro dinero de depósito, y se nos dijeron muchas cosas, pero Dios estaba en el asunto y damos la gloria a Dios. Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Por eso, Ebenezer, lo que decía esa palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y le damos la gloria a Él por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en medio de nosotros. Estamos emocionados de este nuevo desafío, este nuevo proyecto que estamos emprendiendo para el próximo domingo. Todo esto estuvo en mi corazón cuando yo vine a ver este lugar por primera vez. Yo dije, empezamos a ver para allá un montón de, dijo un hermano, hay muchas cuevitas, dijo, para allá, dijo, pero no hay cuartos grandes. Y bueno, eso se puede arreglar, le dije yo. Y no podíamos, la primera vez que lo vimos era muy alto todavía el precio. Y hasta como 2 años después, más o menos, fue cuando ya después de verlo por 3 veces y haber orado aquí y haber dado la vuelta por toda la propiedad, ahí ya se pusieron en un precio razonable, y fue cuando dijimos, es nuestro, ahora sí es nuestro. Y aquí estamos. Yo veía el santuario y decía, un día se va a llenar. Un día se va a llenar. Un día se va a llenar. Y cuando usted me ve ahí como loco orando por los pasillos, tocando cada banca, yo voy orando y diciéndole, Señor, llena cada una de estas bancas, llena cada una de estas bancas, llena con tu presencia este lugar, ministra a cada uno en su necesidad. Y esa es mi oración, clamando a Dios. Me paro ahí a la parte de atrás reprendiendo todo espíritu de brujería, porque también eso se mueve a veces en medio de nosotros, ¿verdad? Llega gente con malas intenciones, llega gente y uno dice, bueno, eso
Es parte de lo que sucede. El enemigo también se levanta en contra, pero el Señor lo reprenda donde quiera que esté, amén. Y reprenda toda bruja, todo hechicero, todo aquello que se levante en contra de nosotros. Ok, ese canto me gusta mucho, ese canto que dice: todo lo que se levantare para mal, nuestro Dios lo cambiará, amén. Nuestro Dios es poderoso para cambiar aún la maldición en bendición, dice su palabra. Y nosotros creemos esa palabra, esas promesas de nuestro Dios. Así que si usted piensa: pero ¿por qué quieren hacer esto? Todavía hay espacio, todavía hay algunas bancas que puede caber más gente. Hay personas, hay familias que no están aquí ahora. Si todos llegan, se llena casi completamente, tanto esta parte de abajo y aún la de arriba. Entonces, es por eso, hermano, que necesitamos su apoyo, su colaboración. Necesitamos un buen grupo, todos aquellos que se anotaron, todos aquellos que dijeron: quiero estar en el primer culto, y aún aquellos que de repente no han tomado esa decisión. Ponga en su corazón apoyar a ese primer culto. Si tenemos 120 personas en el primer culto, hermano, ya es una ganancia tremenda. Y ya los demás, así el segundo culto, está la oportunidad para seguir llenando este lugar y seguir, hermano, todo esto no es para la gloria de ningún hombre, no es para que ningún hombre se jale el cuello y se suba por ahí a decir que por su capacidad lo logramos. Es solamente por la misericordia de Dios, es solamente porque nuestro Dios es grande, es porque Él ama las almas y quiere salvarlas. Se estará arreglando esta entrada posiblemente esta semana. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuando los del primer culto, el de las 9 a las 10:45 es el primer culto, estén saliendo, van a salir por acá y por atrás. Los que están llegando a esa hora para el segundo culto, primero Dios tenemos esto listo, van a entrar por este lugar y por atrás, para no aglomerar, para no tener esta parte aglomerada, la parte está ahí del lobby. Ellos estarán sacando los niños, ellos estarán llevándose a sus criaturas, estarán saliendo o estarán integrándose a servir en alguna área después del primer culto. Entonces pedimos su colaboración. No se me vaya a poner ahí enojado y diga: entonces yo no voy porque me están metiendo por otra puerta. Mire, hay gente que sale con unas cosas que uno dice: ay, Señor, ¿de verdad te conocen? ¿De verdad te conocen? Porque es que la mansedumbre se manifiesta, el buen carácter se manifiesta en todos estos detallitos. Entonces, cuando usted va llegando al segundo culto y le dicen que tienen que entrar por esta puerta y por atrás, no se ponga el brinco. Se lo dije en un lenguaje entendible. No se ponga broncudo, no se ponga el brinco, no se ponga a hacer pleito. Haga caso, porque todos los demás van a estar saliendo acá. Y como Dios nos va a permitir que los dos cultos se llenen y estemos orando por el tercero, porque yo ya estoy esperando, yo ya estoy orando y pensando en el tercero. Yo digo que el tercero va a ser en inglés. Amén. Para aprender inglés. No, es necesario. Yo no sé si el tercero va a ser en sábado en la noche o va a ser domingo en la tarde, o a qué horas. Vamos a orar para poder así establecer un culto en inglés, un culto para los gringos y para los que se creen gringos y para nuestros hijos que nacieron aquí. Para los que solo hablan el guasumara por ahí, pues véngase entonces y va. Dios le va a hablar también en inglés, porque Dios no conoce límites en esas áreas. Amén. Entonces tenemos todo eso en planes. Oramos para que estos dos cultos se llenen, para que pronto podamos así establecer un tercer culto en inglés. Hay muchos jovencitos, jovencitas que nacieron aquí que prefieren el inglés. Entonces
No queremos no queremos que nadie se pierda, sino que queremos alcanzar a las personas. Y si el problema es el lenguaje, tenemos gente que habla el lenguaje. Tenemos gente que habla el lenguaje, tenemos gente que Dios va a levantar. Así que, jovencitos, prepárense no solo para tocar y todo eso, prepárense para predicar en inglés. Pollito, a ti te han dado palabra que tienes un llamado al pastorado, al ministerio. No sé quién más aquí tiene llamado de esa forma. Por ahí hay muchachitas que tienen llamado a predicar también. Hay jovencitas a predicar la palabra. Entonces ahí se va a necesitar que vengan con su inglés, porque si yo trato de predicar todo un mensaje en inglés, me pierdo a medio camino y entonces no hay cómo hacer. No es lo mismo traducirle a alguien del inglés al español, eso lo hago con facilidad. Pero ya querer predicar, hermano, todo un mensaje en inglés y con las palabras complicadas que existen, dice uno, mejor se lo dejo a Lalo, se lo dejo a alguien más. Así que un pequeño resumen rápidamente. Dios nos ha traído hasta este momento en el cual necesitamos hacer esto, y no es porque somos ambiciosos, no, es porque la visión es amplia. Dios nos ha dado una visión amplia, una visión de alcance, una visión donde queremos ver más almas venir a Cristo, para que sus familiares puedan encontrar aquí un lugar, para que sus amistades puedan encontrar aquí un lugar donde sean ministrados, para que así podamos ver muchas almas nuevas siendo enseñadas en la palabra, siendo instruidas en la palabra. Amén. Vamos a la palabra, esa palabra que leímos. El cumplimiento de esta palabra va de la mano con Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Si por favor me pones esos versículos de Joel 2, 28, 29, quisiera comenzar por ahí. Amén. Observe esta palabra. Observe lo que dice esta palabra, porque el cumplimiento de esta palabra va de la mano con Isaías 54, versículo 3 y 4. Va de la mano. Estas son profecías que fueron dadas allá por el año 700 antes de Jesús, tiempos de Isaías. Y dice, y será después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Reciba esa palabra para sus hijos. Diga algo, la recibo, es para mí. Despierte. Sí, no estamos acostumbrados a veces a responder, pero diga algo, sí, yo recibo esa palabra para mis hijos. Y vuestros hijos, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros viejos soñarán sueños. No sé si ya me tocó soñar sueños a mí también, pero no hay problema. Intégrese ahí conmigo, ¿sí? Intégrese ahí conmigo. Dice, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos, esos son jovencitos, verán visiones. Me pusieron una versión diferente, mancebos. Esto, bueno, pero está bien. Me ponen el próximo. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esta palabra la cita Pedro en el capítulo 2 de Hechos, cuando sucede el derramamiento del Espíritu Santo. Él cita que el comienzo de esta profecía sucede en ese tiempo exacto cuando se derrama el Espíritu Santo. Comienzan los postreros días. Los postreros días, lo que tenía Dios programado para esa última era, ese último periodo de tiempo, esa última dispensación de la gracia, esa dispensación de la gracia. Para ese periodo Él tenía esto programado. Esto no lo veían los judíos, porque los judíos decían que ellos eran solamente el único
único pueblo de Dios, eran los únicos sacerdotes sobre la tierra, eran los únicos que darían a conocer la gloria de Dios, la palabra de Dios. Y luego Dios interrumpe los planes. Dios interrumpe esa mentalidad, esos planes, y dice Él: derramaré de mi espíritu ¿sobre cuántos? ¿Sobre los judíos? Sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oh Dios, mire lo que está sucediendo en Osbury, lo que está sucediendo en Texas A&M, lo que está sucediendo en los diferentes lugares. Mire, yo me da tristeza con esos supuestos predicadores que solo se levantan para condenar y para decir que lo de Osbury no es de Dios por esta y esta razón. Lo de Texas A&M no es de Dios por esta y esta razón. Y empiezan a colarlo por el filtro de la religiosidad de ellos. Es que no está conforme al cuadrito que yo cuadré. Esto no cabe en el cuadrito que yo preparé. Y como no cabe ahí, no es de Dios. ¿Por qué no mejor se gozan? ¿Por qué no mejor celebran? ¿Por qué no mejor piden a Dios que tenga misericordia también de nosotros y derrame de su espíritu sobre todos nosotros también? ¿Por qué no mejor pedirle a Dios misericordia y perdón? ¿Por qué no dejar de buscar excusas y razones por las cuales decir: oh, eso no es de Dios, o eso no es de acuerdo al cuadrito que yo tengo diseñado, eso no cabe en mi filtro? ¿Por qué no mejor nosotros reconocer, hermanos, si ese mover es de Dios, yo quiero también? Amén. Si lo que está sucediendo, Dios ha prometido que en los postreros días Él traerá un avivamiento, un despertar, y esto es necesario. La única manera que se van a salvar millones de almas antes que suceda el arrebatamiento, cuando Cristo viene por la iglesia, la única forma es que pueda haber un derramamiento genuino del Espíritu Santo. Es que levante Dios gente que antes no podía hablar en público, que antes no se podía parar delante del público, pero los llena con su Espíritu Santo y se levantan con poder, se levantan con autoridad. Y Dios levantará y está levantando en medio de nosotros hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para dar a conocer las grandezas del reino de Dios. Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado para este tiempo, para tiempo de cosecha, tiempo de avance, de crecimiento, tiempo de avanzar, hermano, y seguir alcanzando almas para la gloria de Cristo. Dejemos de buscar excusas. Cuando yo empecé a ver eso que estaba sucediendo en Osbury, y empezaron a preguntarme algunas personas en México: ¿y qué piensa de esto? Le digo: mire, la verdad no tengo mucha información. Le digo: nomás veo que ya se aventaron 72 horas, 3 días. 3 días adorando a Dios. Muchos arrepintiéndose, muchos pidiendo perdón. Pero llega un predicador famoso por ahí y no lo dejaron entrar. Y dice: entonces no es de Dios, dijo. Lo que pasa es que el tipo es de la prosperidad. El tipo si lo dejan entrar va a decir: yo soy el que causé esto y traje de mover. Entonces pues qué bueno que no lo dejaron entrar, hermano. Qué bueno. ¿Para qué quiere un enfermo ahí que piensa que todo sucede por él? No, si las cosas, si el Espíritu Santo lo está haciendo, bienvenido. Si Dios nos ha escogido a nosotros, y yo creo que nos ha escogido, lo que está sucediendo con los jóvenes es glorioso. Lo que está sucediendo con esa juventud, es ese culto que se va a tener afuera, hermano. Yo digo que van a ser los 2 días, van a ser afuera. Va a ser algo glorioso. Tengo ratos diciéndole a Lalo: y cuando hacemos algo afuera, pues, y cuando hacemos algo afuera, pues, y cuando vamos a hacer. Y no, un día de esto: mi hijo, hay que hacer algo pronto. Se va a llenar ese lugar, hermano, y va a haber algo glorioso ahí en ese lugar, esa celebración que vamos a tener.
Bendito el nombre de Jesús. Cuando se trata de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar el poder de Dios en nuestras vidas, cuando se trata de meterse en ayuno y oración, yo no les digo que no, yo les digo: métase, mi hijo, métase con todo, dele con todo. Vamos a apoyarles también nosotros, vamos a anotarnos también en estos días nosotros, porque, hermano, ¿dónde más mira a los jóvenes haciendo esto? ¿Dónde más? Yo me quedo sorprendido cuando escucho de jovencitos que tienen poco tiempo llegando a la iglesia, pero van y le preguntan a Lalo: oye, ¿cómo hago para empezar esto de los ayunos? ¿Cómo es esto? ¿A qué horas como? Pues sí, porque a veces nunca nos han dado información, enseñanza en esa área, y entonces uno a veces piensa que ayuno es desayuno y quiere preparar media docena de huevitos, como dijo. Y cuando le dice no, es abstenerse completamente. Cosa difícil en la que te estás metiendo. Pero Dios te da la fortaleza, Dios te da la capacidad, Dios te da la victoria y te empodera. Entonces, lo que está diciendo Joel: derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Por qué esto es necesario? Porque es importante lo que le mencioné desde el principio, cómo se comenzó la iglesia, cómo comenzó Filadelfia. Hermano, porque el Espíritu Santo es el que viene a empoderarnos, es el que viene a capacitarnos, es el que viene a poner en nosotros denuedo para hablar en público, es el que pone en nosotros esa capacidad, hermano, para entender la palabra. Nos revela los misterios y los tesoros escondidos allí en la palabra, nos la va revelando y vamos aprendiendo para así compartir con usted, y entonces somos edificados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sin la llenura del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermano, no se puede vivir la vida cristiana. No se puede. Uno termina derrotado. Si aún así, que muchos dicen, ¿verdad?, tener el Espíritu Santo y que tienen la llenura del Espíritu Santo, es una gran lucha cada día, es desafiante. Me incluyo. A veces no sé cómo hacer para permanecer, para mantenerme. Hay algo que yo le comentaba a mi hijo Eduardo. Le digo: mira, mi hijo, como siervo de Dios, tienes que aprender a motivarte, self-motivate, dicen en inglés, motivarte a ti mismo. Hay días y semanas que nadie te va a mandar un texto o te va a hacer una llamada o te va a decir: pastor, estamos orando por usted. Pastor, que Dios lo fortalezca, que Dios le dé vigor a sus huesos, que Dios le dé fuerzas. Nadie. A veces solamente llegan llamadas y textos: necesito ayuda, necesito oración, necesito esto, necesito lo otro. Y ¿sabes qué? A veces uno está ya hasta acá, que ya no haya, ya está con la copa vacía. Entonces uno necesita correr a la presencia de Dios para que nuestra copa esté rebosando nuevamente. Es ahí donde Él llena nuestra copa. Es cuando te doblegas delante de Él, temprano en la madrugada, a mediodía, en la tarde, a la hora que sea posible. Te metes en la presencia de Dios y le dices: Señor, lléname. Señor, yo necesito esa llenura. Yo necesito esa investidura de poder. Señor, yo no sé cómo hacer con el problema del hermano. Yo no sé cómo ayudar al hermano Julano con su situación. Yo no sé cómo sacarlo de su apuro. Yo no sé cómo sanarlo, Señor, pero tú sí sabes. Y entonces tengo que depositar todo en la presencia de Dios, porque si no, termino queriendo tirar la toalla al rato. Pero si como siervo de Dios le pido de sus oraciones, le pido de su apoyo, pero a veces no llegan esas palabras, no llegan. Entonces es ahí donde tenemos que automotivarnos. Tenemos que sacar fuerzas de nuestra debilidad. Tenemos que renovar fuerzas. Tenemos que acordarnos
de la palabra, de la promesa de Dios, de la palabra que nos fue dada. Tenemos que recordar esos momentos cuando Dios nos llamó. Tenemos que cada día emprender nuevos proyectos, porque si no, hermano, a medio camino dice: no, yo ya no quiero nada con esto, yo voy a tirar la toalla, yo no quiero ir no quiero seguir. Pero cuando aprendes a depender de Dios y cuando buscas esa llenura del Espíritu Santo, esa investidura de poder, hermano, Él te va a sostener. Él te va a sostener en las sequías. Él derramará. Observa esa palabra. Observa esa palabra. Me la ponen, por favor. Verso 3. Verso 3 de Isaías 54. Verso 3. Ahora pues, es el que quería. Observa esa palabra. Porque yo derramaré aguas sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué poderosa esa palabra. ¿Me dejas ese versículo ahí, por favor? Me lo dejas ahí. Quiero elaborar un poquito en ese texto. Lo que Dios está prometiendo ahí, hermano. ¿Me pones el versículo de nuevo? Está prometiendo derramar aguas ahí donde está seco. Dice la interpretación que yo traigo, Reina Valera 1960, en tu sequedad, Él derramará aguas. La tierra naturalmente corresponde. Cuando se derrama agua, la tierra comienza a germinar. Si hay una semilla de hierba, de buena hierba, de mala hierba, de cosas buenas que haya plantado usted ahí, comienza a germinar. La tierra hace su trabajo naturalmente cuando se derrama agua. Esa agua que está mencionando ahí representa, simboliza al Espíritu Santo en nuestras vidas. Estábamos secos. Estábamos completamente, dice la palabra de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin vida, pero Dios derramó vida en nosotros. Dios derramó su Espíritu Santo. Dios derramó esas aguas que vienen y comienzan a humedecer esa tierra seca. Amén. Y comienzas a mirar las cosas diferentes y comienzas a sentirte mejor de salud y comienzas a experimentar cosas nuevas en Dios. Y dices tú: wow, lo que yo me estaba perdiendo. Es que Dios tiene mucho más para ti, pero tienes que tú prepararte para recibir lo que Él tiene. Tienes que acercarte a Él, tienes que pedirle a Él: Señor, lléname, ven y humedece mi tierra seca esta mañana. Amén. No muchos van a querer reconocer eso, pero a veces nos estamos secando. Nos estamos secando y se necesita que nuevamente esa agua del Espíritu Santo comience a descender sobre nosotros y comience a humedecer esa tierra seca. Y no estoy muy errado al hablar de este asunto. Dice la palabra de Dios que Dios tomó tierra, ¿sí? Y formó al hombre. Amén. Ahí estaba el monito, pero no sabía hacer nada hasta que sopló vida en él. Hoy también así estamos secos. Estamos, hermano, mucha gente está seca. Muchos todavía están secos aún dentro de la iglesia. Necesitan que el glorioso Espíritu Santo derrame esas aguas y traiga esa humedad y llene nuestras vidas. Y comenzamos a ser gente productiva y empezamos a dar frutos. El fruto del Espíritu Santo, y comiencen a suceder frutos como los que describe Mateo capítulo 5,
donde habla: se alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Creo que es Mateo 5:16, y si no es 7:16, pero ahí la dejamos ahorita. Entonces comienza a suceder algo y dices tú, wow, es que yo las cosas las veía diferente, pero ahora que llega el agua y comienza a darte vida, el Espíritu Santo comienza a darte vida y cambia el rumbo de tu vida. Eso es lo que ha pasado con estas jovencitas, eso es lo que ha pasado con muchos jovencitos, eso es lo que están experimentando, la vida del Espíritu. Han experimentado algo nuevo en su vida. Por eso no se pierden un culto, por eso no se pierden una reunión, porque quieren más de lo que el Espíritu Santo tiene para ellos. Por eso se gozan en la alabanza, porque sienten que están alabando a aquel que les llena, aquel que nos da vida, aquel que nos vuelve a llenar cuando estamos vacíos. Amén. Entonces, observa: porque yo derramaré. Habla primero, te cita directamente a Israel. A Israel. Y hay un término que se usa ahí, Jesurún. Ese es un término poético y se pronunciaba Jeshurun. Significa Israel. Israel, tuve que buscar el significado porque digo, eso está interesante, y ahí busqué el significado y significa eso, Israel, en un término poético. Aparece ahí en esos mismos textos. Entonces, porque yo derramaré. Dios está hablando, el Dios todopoderoso, el Dios que puede derramar vida sobre lo que está muerto y darle vida, ¿sí? El Dios que derramó de su Espíritu Santo sobre todos aquellos huesos secos de Ezequiel 37 y 38. ¿Se recuerda esa historia? ¿Se recuerda esa profecía? Dice que Dios le dice a Ezequiel: comienza a profetizar. Lo llevó a ese valle de huesos secos, secos en gran manera, todos separados, todos ahí regados en aquel valle. Pero luego le dice el Señor: comienza a proclamar vida sobre esos huesos secos. Comienza a llamar al Espíritu de Jehová que venga sobre ellos. Y comienza aquel profeta a creer y a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Y comienza a declarar palabra y a decir: Dios, Espíritu, sopla de los cuatro vientos, le dice, sopla vida. Y lo tremendo es que cuando comienza a proclamar esa palabra, dice que empezó a haber movimiento en aquel valle. Usted y yo hubiéramos salido corriendo, ¿verdad? Porque uno no ve los huesos ahí haciendo movimiento. Y empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso, dice, sí. Y se empezaron a formar esqueletos. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y dice que cuando ya estaba el montón de esqueletos, comienza a subir carne sobre ellos. Profetiza que suba carne sobre ellos. Y comenzó a subir carne sobre aquellos esqueletos. Pero estaban ahí todos tendidos. Ahora dice: profetiza vida sobre ellos y que sean un ejército grande en gran manera. El profeta comienza a profetizar vida sobre aquellos huesos secos y dice que se empezaron a parar y fue un ejército grande en número, en gran manera. Solo nuestro Dios puede hacer esas cosas. Solo nuestro Dios. Solo Él puede dar vida a lo que está muerto. Solo Él es el que restaura matrices que estaban muertas y las mujeres comienzan a concebir y a dar vida. Amén. Por Él, hermano, es el que puede resucitar órganos muertos y darles vida nuevamente. Oro a Dios por esos órganos que están moribundos, están todos dañados de repente ahí por tanta azúcar que le metimos, tantos carbohidratos y todo, y luego llega el problema de la diabetes, dijo alguien por ahí. Sí. Si es que esta está identificada con él.
Todo porque el páncreas lo hicimos trabajar demasiado, más de la cuenta, ¿sí? Entonces yo oro, Señor, renueva nuestros páncreas. Renuévanos, Señor, para que se normalice. Él puede hacerlo. Recibe de Dios esta mañana tu milagro. Recibe de Dios esta mañana una obra sobrenatural en tu cuerpo, en tu vida. Lo que les he estado pidiendo, recíbelo esta mañana en el nombre de Jesús. Lo proclamo y tú recíbelo. Toma la molestia, por lo menos, a levantar la mano y decir: yo quiero eso para mí. Toma la molestia. ¿De verdad me entregaron el tiempo a tiempo? Yo me emocioné y no me di cuenta que ya se pasó el tiempo. Vamos a cerrar entonces. Wow. Bendito Dios, pero yo tengo que aprender disciplina, porque ya con los cultos así más disciplinados tengo que terminar el primer culto a las 10:45, y eso ya orando por la gente y todo. El segundo, pues aquí entre nos, se puede alargar un poquito si todavía tengo energía. Entonces, rápidamente veamos el final de ese versículo, por favor. Vamos, ya para ir cerrando. Versículo 3, Isaías 44. Yo derramaré, dice, aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. ¿Sabes qué? Esto es poderoso. Esto es poderoso. La tierra árida. ¿Qué produce la tierra árida? Para los que venimos del campo, para los que los criamos en el campo, ¿qué produce la tierra árida? Ever, ¿qué produce la tierra árida? Tierra seca, tierra estéril. ¿Qué es lo que produce? No produce nada. Muy apenas hierba. Algunos hierbas con espinos. No produce nada. Observa, pero Dios dice: yo derramaré. Yo derramaré, dice, y ríos sobre la tierra árida. ¿Cuál es el propósito? Hermano, el propósito es que esa tierra árida se vuelva una tierra fértil, una tierra productiva. Eso seremos nosotros. Eso seremos nosotros. Tierra árida, seca, sin vida. Pero Dios derramó de su espíritu, Dios derramó de sus ríos sobre nosotros, y ahora podemos ser tierra fértil, tierra productiva, tierra que da fruto, tierra que es para bendición, hermano. Amén. Observa: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y lo digo así: mi espíritu derramaré sobre tu generación. Yo tomo esa palabra para mí, sobre mi generación, sobre mis hijos, sobre mi descendencia, sobre tu descendencia, sobre tus familias. Su espíritu, nuestro Dios, derramará. Y hermano, ese muchachito ahí, todo extraterrestre, que se viste medio raro, que se quiere peluquear medio raro y todo eso, Dios le va a cambiar su manera de pensar y se va a empezar a cortar el cabello correctamente. Amén. Sí, y va a empezar a deshacerse de cosas que nada que ver. ¿Quiere que entre en detalles? Ay, Dios mío, es que algunos traen aretes hasta donde... Pero ni a los marranitos les ponen aretes ahí donde traen. Porque mire, ¿dónde aprendimos esas cosas? ¿Dónde se aprendió eso de los aretes? Mano, a los marranitos, a los que les ponen aquí en la trompa, le ponen para que no escarben tanto y hagan tanto daño en la tierra, en la siembra y todo. Y la gente ahora se pone en el ombligo, se pone acá, se pone por todos lados. Y uno dice: Dios mío, bueno, que el Señor cambie nuestra manera de pensar.
Yo no estoy atacando a nadie. Si usted trae todavía, tranquilo, tranquilo. Dios puede cambiar su pensamiento. Dios puede cambiar su manera de pensar. Amén. El glorioso Espíritu Santo cambia aún nuestra manera de pensar. Amén. Entonces, próximo versículo. Y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Me puse a buscar cuál es esa planta, sauces. En inglés aquí le llaman willow tree. Si usted los conoce, el willow tree se crece mucho en tierra húmeda, cerca de los lagos, cerca de las corrientes de agua. Crecen de un día para otro estos ingratos. Hay el weeping willow, uno que se ve como que está llorando y le cuelga todo un montón de ramitas para abajo. Esos son los sauces. Esos son los sauces. Cuando los busqué y dije, pues ¿cuáles son? Entonces me puse a buscarlos y es el willow tree, le llaman aquí. Hay variedad de esos árboles, y todos por naturaleza se crían a la orilla de las fuentes de agua, cerca de los lagos. Cuando usted va a pescar a un lago, usted va a ver estos árboles ahí con un colgadero de ramitas. Ese es el willow tree, esos son los sauces. Hay diferente clase. Dice, así saldrá mi descendencia. Brotarán entre la hierba. Amén. Ahí brotaremos entre la hierba. Ahí, hermano, no, nadie daba nada por nosotros, pero Cristo nos rescató y nos hizo brotar de entre la hierba. Amén, como sauces bien sostenidos por esas corrientes de agua. Aleluya. Dice, junto a las riberas de las aguas. Próximo versículo, solo vamos a leer rápidamente. Este dirá, ahí quería llegar. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. El otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará del nombre de Israel. Hermano, ahí estamos incluidos todos nosotros, que Dios nos ha levantado de diferentes nacionalidades, diferentes pueblos, diferentes lugares, diferentes tribus. Dios le plació en su misericordia. Amén. Unos decimos, yo soy de Jesús. Otros dicen, yo soy de Jehová. Otros dicen, yo soy del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y cada quien hace su declaración, pero al final de cuentas, si ha recibido a Cristo en su corazón, si es seguidor de Jesús, entonces, hermanos, somos seguidores del mismo Dios. Bendito el nombre de Jesús, porque ahí identifica diferentes personas de diferentes nacionalidades, diferentes lugares, gente que por la misericordia de Dios hemos podido conocer al Dios vivo. Y ahora Él nos llama que somos como sauces junto a las corrientes de agua, que crecemos. Mire, esos arbolitos que le digo, a mí me ha tocado cortarlos. A veces las personas me dicen, me corta el willow tree que está ahí por el lago. Voy y se lo corto al siguiente día. Me está diciendo que al siguiente año me dice que se lo corte otra vez porque ya creció otra vez. Terrible para crecer. Bueno, que Dios nos dé esa naturaleza a nosotros. Que Dios nos dé esa naturaleza, ya que se aplica esa palabra, que somos como los sauces, como el willow tree, que crece de un día para otro, que crece al siguiente año. Que Dios nos permita crecer de esa manera, que Dios nos permita avanzar, que Dios nos permita ver este lugar lleno de almas, los dos cultos, y con planes de abrir ese próximo para la gloria de Cristo Jesús. Dios ponga en el corazón de cada uno ese deseo de unirse a la visión, ese deseo de integrarse al equipo de trabajo, ese deseo de aportar financieramente, ese deseo de trabajar en alguna área y de poder ver el crecimiento y la salvación de muchas almas. Se lo vuelvo a repetir, no estamos buscando la exaltación de ningún hombre. Aquí todos somos, hermanos, servidores del Señor. Por su misericordia yo estoy aquí sirviendo al frente, pero hermano, no crea que yo me aferro a este puesto, sino que estamos ahí hasta que el momento que el Señor diga. Amén. Y así que oremos a Dios
para que esta obra siga adelante. Apóyenos un buen grupo de ustedes para ese primer culto el próximo domingo. Vamos a tratar de tener esta parte lista, y si no, por lo menos va a estar limpia para entrar mientras logramos hacer esos arreglos. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre,